Quiero invitar a que agarre su Biblia y vaya al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Quiero que usted me siga con el versículo 19 y 20. Hebreos 10, versículos 19 y 20. Vamos a leerlo todos juntos, fuerte, con ánimo. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y dice al final, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Hasta ahí le vamos a dejar. Señor, queremos en esta noche apreciar las bendiciones que tú nos has dado, de las cuales a veces no nos damos cuenta. Señor, bendice esta lección en esta noche, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en toda la Biblia, el tema principal de todos los libros, toda la Biblia, es el Señor Jesucristo. Es el tema principal. Y específicamente se habla en toda la Biblia en el plan de salvación. Desde el inicio habla de la caída y luego habla de cómo se fue preparando un Mesías. Luego en el Nuevo Testamento viene el Mesías y luego se ve cómo se comparte el mensaje de la salvación, y en el Apocalipsis se cierra todo este mundo trayendo gloria a nuestro Salvador, al Rey de Reyes. Ahora, hermanos, cuando usted piensa en el Nuevo Testamento, es fácil decir, sí, Cristo es el centro del Nuevo Testamento. Desde Mateo, abre Mateo 1 y está la genealogía del Señor Jesucristo. Libro de las generaciones del Señor Jesucristo, así empieza Mateo 1:1. Y luego se va al Apocalipsis y habla de que el Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que con su sangre lavó nuestros pecados y viene a reinar y a establecer su gobierno. Es fácil para usted en el Nuevo Testamento saber que Jesús es el tema principal. Pero cuando hablamos del Antiguo Testamento es un poquito más difícil porque obviamente no viene el nombre de Cristo o de Jesús en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, en Lucas 24:27 el Señor Jesucristo está resucitado y encuentra a algunos de los discípulos. Y dice la Biblia que Jesús habla con estos discípulos en el camino a una ciudad llamada Emaús. Y dice la Biblia que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las cosas, en todas las escrituras, lo que de Él decían. Lo que de Él decían. Entonces el Señor Jesús explica lo que había en Moisés, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, luego los profetas, también habla de los salmos más adelante ahí, y entonces Jesús explica lo que se dice de Él en el Antiguo Testamento. Entonces es cierto que el Antiguo Testamento también se centra en nuestro Salvador, solamente que no se le llama Jesús porque es el nombre que se le pone al Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento usted va a ver que se habla del Señor Jesucristo, se habla del Hijo de Dios. Usted vea en el Antiguo Testamento hay varios versículos que hablan del Hijo de Dios. Temed al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, dice el Salmo 2. Y en el Salmo 16 también habla de que se prepara cuerpo. Y usted puede ver el Salmo 23, el Salmo 24, el Salmo 20,
2 hablan del Señor Jesucristo, el Salmo 45, el Salmo 111, el Salmo 110, usted puede ver las profecías, y bueno, usted va a ver un montón de cosas, y eso no es tan fácil de estudiarlo, pero en todo el Antiguo Testamento usted va a ver al Señor Jesucristo. Ahora, hay 3 maneras en que usted va a ver al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. La primera son las profecías. Usted debe detectar algunas profecías en el Antiguo Testamento, hay muchísimas. Usted va a ver profecías que hablan de la primera venida de Cristo o de la segunda venida de Cristo. Es muy fácil, muy fácil. Es más, lea nada más el libro de Mateo y usted va a ver a cada rato Mateo dice, como está escrito, para que se cumpliera la escritura. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de nuestro Salvador, ¿ve usted? La segunda manera que también se habla de Cristo es a través de las apariciones de Cristo. Se le llaman cristofanías. Una cristofanía es cuando aparece, le llaman el ángel de Jehová, pero no es un ángel genérico, es la persona del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Moisés se acerca a un arbusto y el ángel de Jehová le habla. Pero si es un ángel, ¿por qué le dice quítate tus sandalias? Porque el lugar donde pisas es santo. El ángel de Jehová recibe ofrendas, recibe adoración. El ángel de Jehová bendice. Estoy estudiando sobre Agar y el ángel de Jehová le dice a Agar, yo te multiplicaré, yo te bendeciré. Entonces un ángel no puede bendecirte nada más así, no tiene la autoridad. Pero el ángel de Jehová, muchos al estar estudiando, llegamos a la conclusión de que no es nada más un angelito enviado por Dios. Es una teofanía, es decir, una aparición de Dios mismo. Pero usted sabe que a Dios nadie le ha visto jamás, dijo Jesús en Juan 1:18. Entonces, cada vez que Dios se aparece visiblemente, es la persona del Señor Jesucristo. Entonces, esto se le llama cristofanías. Ahora, este tema podríamos hablar horas y horas, pero algún día usted póngase a pensar, ¿no? Cuando lea el Antiguo Testamento y vea la aparición del ángel de Jehová, analícelo y vea, porque muchos han llegado acertadamente a la conclusión de que es Dios el Hijo en su forma preencarnada, porque todavía no había sido encarnado, ¿verdad? Espero no lo confunda, ¿verdad? Pero esa es otra manera en que vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí sabía que Cristo ya existía antes de que naciera? En el Nuevo Testamento Jesús ya había nacido en el Nuevo Testamento, pero antes de nacer Él ya existía en todo el Antiguo Testamento. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces Jesús ya existía antes de nacer en el Nuevo Testamento. Antes de Génesis 1:1, el Hijo, dice la Biblia que en Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten. Dice también Juan 1:3. Entonces el Señor Jesucristo ha estado ahí y a veces se llegó a aparecer allí de manera muy especial a algunos personajes del Antiguo Testamento. Y una tercera forma, hermanos, en que encontramos a Cristo es a través de lo que se llaman tipos de Cristo. ¿Alguien ha escuchado esto, hermanos? ¿Quién ha escuchado esto de qué es un tipo de Cristo? Mire, los tipos de Cristo, déjame explicarle rápido qué es un tipo de Cristo. Tipo de Cristo es algo en el Antiguo Testamento que es una figura o una conexión con algo del Nuevo Testamento, especialmente con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, sin perder Hebreos, vaya a Juan 3:16. ¿Sí sabe qué dice? Espero que sirva. Juan 3:16, usted lo sabe de memoria posiblemente, espero. Si no se lo sabe, ya sabe que se le queda de tarea. Pero quiero que analice cómo primero está hablándole Jesús a Nicodemo, y ese es un ejemplito rapidísimo. Fíjese, dice la Biblia así: porque de tal manera, dice Juan, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora,
habla de la salvación. Quiero que vea el versículo 13. Dice Jesús a Nicodemo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús habría de ser levantado en una cruz y morir ahí para darnos vida eterna. Pero ¿qué ilustración, qué figura, qué tipo usa ahí? Como la serpiente. Ahora, si usted no ha leído el Antiguo Testamento, no tiene ni una idea, pero eso está en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, me parece. Ahora, quiero que usted piense en esto, hermanos. En el Antiguo Testamento a veces hay personas que son tipos de Cristo. Hay objetos que son tipos de Cristo. Y hay eventos que son tipos de Cristo. Entonces, cuando usted los lee en el Antiguo Testamento, usted debe de acordarse de Cristo, aunque estén en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, una persona que es tipo de Cristo es Adán. Porque así como Adán fue el primer hombre, Jesús es el segundo Adán. De hecho, así dice la Biblia, ¿se acuerdan? Entonces, Adán es tipo de Cristo. ¿Se acuerda cómo varios personajes en el Antiguo Testamento nos hacen pensar en el Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, cuando usted ve a Isaac, cómo va y es a punto de ser sacrificado, y él es el sacrificio. Y luego el cordero, ¿verdad?, es sacrificado en su lugar. Y entonces el cordero y también el Señor Jesucristo en Isaac son ahí el tipo, ¿verdad? Isaac fue una persona literal, pero es un tipo de Cristo. Ahora, cuando usted ve la serpiente de la que hablamos, la serpiente que veían los judíos y la serpiente de bronce que veían para no morir, cuando la veían eran salvados de morir físicamente, ¿se acuerdan? O por ejemplo la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, dice Corintios. ¿Cómo que nuestra Pascua? Cuando usted lee la Pascua en Éxodo 12, es literalmente la fiesta de los judíos. Pero cuando usted lee la Pascua, debe de pensar también en algo más. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es la roca, también dice la Biblia, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de los sacrificios de los corderos en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué tiene que ver Cristo con un cordero? Si usted estudia cómo eran los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, va a entender por qué Cristo es el Cordero de Dios. ¿Sigue conmigo? Entonces, los tipos de Cristo son figuras en el Antiguo Testamento, eventos o personas literales que nos hacen pensar en el Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Es como una sombra. La sombra es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Regularmente un tipo de Cristo tiene que ver con Cristo y con su salvación, ¿sí ven? Ahora, en el libro de Hebreos, hermanos, quiero que usted regrese allí porque ahí hay un tipo de Cristo. No lo inventé yo, no me lo saqué de la manga. Es algo que la Biblia dice que es un tipo, no yo. Porque luego hay gente que puede sacar ahí tipos de su imaginación, pero no es nada más sacar tipos de tu imaginación. Regrese a Hebreos 10 y vean el versículo 20, va a encontrar un tipo. Voy a leer desde el 19, dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo del tabernáculo era un tipo de Cristo. ¿Sí está conmigo? ¿Cuál es el antitipo? ¿O a qué se refería? ¿Qué nos hace pensar el velo del templo judío? ¿Qué nos debe hacer pensar? En el cuerpo de Cristo. Es lo que dice ahí, ¿no? Su carne, pues. Ahora vamos a estudiar en esta noche el velo del tabernáculo como tipo de Cristo. Ahora vamos a estudiarlo rápido porque no es fácil de entenderlo. A lo mejor usted no está muy familiarizado, pero yo espero que lo haga tan sencillo que el más chiquito de ustedes o el más nuevo de ustedes pueda entenderlo. Vamos a pensar en el Señor Jesucristo. Ahora,
Déjeme explicarle rápido el tabernáculo. Va a haber una foto ahí, pero esta es una ilustración de cómo era el tabernáculo. El tabernáculo, cuando usted lee el libro de Éxodo, usted va a ver que Dios le dice a Moisés: hazte un tabernáculo donde more mi presencia y mi gloria, y le da varias instrucciones. Y le dice medidas, le dice cómo debe de ser, le dice que hay varias secciones. Había 3 secciones: el atrio general, que era todo el patio ese, y luego la casita esa era el lugar santo, y adentro de ese lugar había otro más chiquito llamado el lugar santísimo. Y había varios muebles, ¿no? Por ejemplo, afuera en el atrio exterior estaba, luego entraba usted y estaba el atrio. Era un atrio como 2 veces el tamaño de nuestro bautisterio. Era un altar para los sacrificios. Luego, un poquito más adelante había una fuente, un lavacro, le llamaban, una fuente para lavarse. Y luego ya adentro ustedes pueden notar, está un candelabro de oro, le llaman el menorá, y luego la mesa de los panes de la proposición, y luego el incensario, y luego había el velo, y luego adentro estaba el lugar santísimo, que era... ahí estaba un solo mueble, se le llamaba el arca del pacto. Y el arca del pacto, como ustedes ven, había 2 querubines como cubriendo el centro del arca. Y todavía no, nada más pasa la primera, o si quieres ahí. Y luego estaban los 2 querubines viendo hacia el centro. En el centro del arca había una charola de oro puro llamada el propiciatorio. Ahí es donde el sacerdote echaba sangre para cubrir los pecados de Israel. Ahora, como ustedes, nada más imagínense un poquito esa escena, hermanos. Ahora, no vamos a hablar de todo el tabernáculo, estaríamos hablando de 15 horas de hablar. Usted un día haga un estudio, métase, estudie lo que dice Éxodo. Es más, por ahí si quiere un libro de ilustraciones del tabernáculo, se lo puedo proporcionar, y con estas imágenes o algunas otras, y se va a ir dando cuenta y aprendiendo de qué es el tabernáculo. Ahora, sí podríamos ver cada mueble, porque cada mueble es muy interesante, pero hoy vamos a hablar nada más de uno: el velo. ¿Por qué es importante el velo? Porque el velo es un tipo de Cristo. Recuerden que en Hebreos dice que el velo es su carne, es el cuerpo de Cristo. Ahora, el velo, ¿cómo era el velo? El velo, hermanos, era pues no tan especial, la verdad, era muy ordinario, pero lo hicieron muy bello, eso sí. Este especial velo, un autor dice que medía 18 más o menos 18 metros y 9 metros. Entonces, de largo era toda la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes ven, no era nada más una puertita. Regresa a la pasada, hermano, y usted va a ver que, por ejemplo, ahí era imagínense que está cerrado y era toda la pared cubierta por esa cortina. Era una cortina que cubría toda como si fuera una pared, ¿no? Y la que sigue... la foto que sigue muestra un diseñito, ¿verdad? Era una tela, o era de varias telas, ¿no? Era de varias telas, por ejemplo, una llamada azul, una llamada púrpura, una llamada lino fino y otra llamada escarlata. Entonces, era de varias telas. Y además, las figuras que deberían estar ahí eran de querubines, que son criaturas celestiales. Por eso es que ahí, pues, ya cada uno se imagina como quiere, pero tenía este velo tenía querubines. Ahora, los expertos dicen que era grueso. Era una cortina de arriba abajo, ¿no? Sostenida por cuatro columnas. Ahí no se ven las columnas, pero eran 4 columnas y ahí estaban sosteniendo el velo. Decían que era muy pesado y que su espesor, o sea, de grueso, era el grueso de una mano. Entonces, imagínense nada más el grueso de un velo tan pesado, que era como que unos 15 centímetros más o menos. Entonces era pesado, era grueso, ¿sí? Ahora, lo interesante, hermanos, es que ¿cuál era el propósito de este velo? Nada más para tener una alfombra bonita ahí con querubines. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que no cualquiera podía entrar ahí. Como yo le dije hace ratito, cuando usted entraba a la tienda,
la tiendita se llamaba el lugar santo, pero en el lugar santo, si regresas a la pasada, hermano, ahí en el lugar santo, en la primera sección podían entrar todos los sacerdotes, pero en el lugar santísimo, que era cubierto por el velo, nada más podía entrar una sola persona una vez al año. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año en una fiesta judía muy especial llamada el Día de Expiación. Era un día nacional, hermanos. Y era un tiempo muy, muy especial. Tan especial, hermanos, que el sumo sacerdote, entraba una sola vez al año y entraba con sangre. Porque acuérdense, tenía que salpicar allí, porque Dios, al ver la sangre de los corderos, no iba a castigar el pecado. ¿Sí está conmigo? Entonces, además, el arca del pacto era como era donde estaba la presencia de Dios. Algunos le llaman la gloria Shekinah de nuestro Dios. Entonces, tan extremo era el asunto que si algún sacerdote o alguien entraba, que no fuera el sumo sacerdote, entraba, podía morirse. Recuerdo una anécdota en el Antiguo Testamento donde el arca del pacto andaba ahí en una carreta y un buen hombre bien intencionado se va a caer la carreta, ¿se acuerdan? La carreta se mueve y se va a caer el arca y agarra el arca para que no se caiga y ahí mismo se muere. ¿Se acuerda que se llamaba Usa? ¿Se acuerda? Y era un buen hombre bien intencionado, pero las cosas de Dios no se pueden tomar a juego. Entonces, por eso es que esa arca estaba metida ahí con mucha solemnidad, porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero ¿qué cubría la presencia de Dios para que nadie la viera y nadie entrara? El velo. El velo. El velo era la puerta para accesar y nadie podía entrar más que dentro de todo el planeta, solamente una sola persona. De todo el planeta, una sola nación. Dentro de toda la nación, una sola tribu. Dentro de toda una tribu, solamente una persona. Un sumo sacerdote, el sacerdote principal. Entonces, el velo era la puerta para entrar a la presencia de Dios. Ahora, ¿y por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque el día que el Señor Jesucristo murió, algo pasó. Sin perder Hebreos, vaya a Mateo 27, 51. A veces uno lee las cosas sin pensarlo, pero quiero que piense lo que dice Mateo 27, 51. Porque a veces pensamos que es un detalle sin importancia, hermanos. Pero ahorita vamos a ver que no es así. Mateo 27, 51. Lo voy a leer para usted, sígame con su vista. Dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 50. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, o sea, murió. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Cuál era el espesor? De una mano. Se rasgó de arriba abajo, se partió en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La muerte de Dios el Hijo de Dios, no fue la muerte como cualquier hijo de vecino. Para los romanos era la muerte de otro criminal. Para los judíos era zafarnos o zafarse ellos de una piedra en el zapato que les incomodó y les quitó popularidad a los religiosos. Pero para todo el universo estaba muriendo el Hijo de Dios. Y el velo se rasgó de arriba para abajo. ¿Qué simboliza o qué nos ilustra el velo? El cuerpo de Cristo, acuérdense. El velo es un tipo de Cristo. ¿Qué simboliza o qué dice la Biblia que es el velo? La carne de Cristo, el cuerpo de Cristo. Ahora, quiero que se quede con esto. ¿En qué sentido el velo es un tipo de Cristo? O sea, ¿por qué es la carne de Cristo? Déjame decirle 4 cosas rápido. Número 1. Podemos decir que el velo se parece a Cristo.
en que así como el velo se rasgó completamente, el cuerpo de nuestro Salvador fue rasgado completamente. No fue herido nada más, fue realmente molido. El libro de Isaías, hermanos, quiero recordarle que cuando se profetiza del Señor Jesucristo, en el Isaías 53, se habla del Mesías y dice la Biblia: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hermanos, no fue una herida cualquiera, fue molido por nuestros pecados. Su cuerpo fue, mire, a mí me parece ofensivo, sinceramente, ver un crucifijo. Le voy a decir por qué. Porque un crucifijo no tiene nada de bíblico. Tener una persona delineada perfectamente y con una gotita de sangre como por aquí. Y luego aquí como una gotita de sangre como por aquí. Y luego aquí en las manos una gotita de sangre como por aquí. Y luego en los pies una gotita de sangre, hermanos. Estudie su Biblia, estudie la historia, estudie. Debemos recordar que ese velo fue rasgado de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Entonces, algo muy interesante es que hay diferencia entre de arriba a abajo que de abajo a arriba. Si el velo es rasgado de abajo a arriba, a lo mejor algún sacerdote o algún romano, un soldado, alguien pudo haberlo rasgado de abajo a arriba. Pero si dice de arriba a abajo es porque no fue de mano humana. ¿Sí está conmigo? Ahora quiero que usted recuerde algo. La crucifixión del Señor Jesucristo, aunque fue colaborada porque fue crucificado en manos de los romanos, fue acusado por los judíos y fue entregado por Judas Iscariote, ¿sabía usted que realmente quien le llevó a la cruz fue Dios Padre? La crucifixión estaba planeada desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. No fueron los políticos que lo mataron, no fueron los judíos que lo entregaron, no fue Judas que fue traidor, no fue nada de esto. La muerte de Cristo estaba tan planeada que en el Antiguo Testamento se profetiza. Daniel capítulo 9 dice que sería quitada la vida del Mesías. En el Salmo 22, algunos le llaman el Salmo de la Cruz por tantos detalles que se hablan de la crucifixión del Señor Jesucristo. Léalo en esta noche, el Salmo 22, pensando en el Señor Jesucristo crucificado. Entonces piensa un momento conmigo, hermano. ¿Qué nos recuerda ese velo? Que así como fue de arriba abajo y no fue ese rasgo o esa rasgada, no fue de obra humana, también la crucifixión no fue de obra humana. Isaías 53, donde yo había citado hace un momento, hermanos, dice en el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. No dice por herido de hombres, por herido de Dios. ¿Quién hirió al Mesías? Dios. Por herido de Dios. Y luego el versículo 6, que muchos conocen: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el pecado de todos nosotros? ¿El hombre? ¿Los soldados? ¿Los judíos? No, Dios, Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Herido de Dios, abatido de Dios. Entonces, hermanos, el velo nos recuerda que la muerte de Cristo no fue un asunto circunstancial, accidental o un asunto político. Fue un asunto planeado por Dios para darnos vida eterna a nosotros. En tercer lugar, hermanos, el velo simboliza a Cristo porque durante mucho tiempo estuvo cerrado. No había acceso a la presencia de Dios. ¿Recuerda el velo? Estaba cerrado. ¿Cuántas personas podían entrar? Solo una. ¿Cada cuándo? Una vez al año. ¿De qué nación? De Israel, de la tribu de Leví, del sacerdocio, y solamente el sumo sacerdote. Y cuando ese moría, el hijo ya entraba. Era un sacerdocio hereditario. Pero hermanos, el velo se rasga. Y el velo, cuando se rasgó, se podía ver el arca del pacto dentro. ¿Sí está conmigo?
y ya podía haber acceso hacia adentro. Recuerde que no se debía de ver qué había adentro ahí, porque estaba la presencia de Dios. Pero cuando se rasga el velo, se puede ver qué hay ahí, ¿no? Como cuando se rasga una ropa y ya se le ve ahí el músculo, se le ve la playera o algo, ¿no? El Señor Jesucristo, cuando rasgó su carne, lo que hizo fue dar acceso para que nosotros pudiéramos entrar, hermanos. ¿Sabe que es un privilegio muy grande? Que usted, que no es ni judío, mucho menos levita, mucho menos sacerdote y mucho menos sumo sacerdote, a través de Cristo, de su carne, usted puede entrar a la mismísima presencia de Dios. Qué bonito. Ni los judíos, ni los sacerdotes tenían ese privilegio. Solamente una persona, una vez al año, entraba a la gloria Shekinah. Y la Biblia dice ahora que en Jesucristo tenemos acceso. Por eso el versículo 19 lo complementa, regresando a Hebreos. Dice, así que hermanos, teniendo libertad, fíjese, para entrar en el lugar santísimo. ¿Sí está conmigo? Y no está refiriéndose a que usted fuera el día de hoy a Israel, porque ni existe el templo judío el día de hoy, ni el tabernáculo. Ya no existe nada de eso. Porque Dios, por el pecado de Israel, su gloria se salió del templo. Lea el libro de Jeremías. Se sale del templo y se va. Y ya por eso el templo, pues ya hicieron lo que quisieron los conquistadores con ellos. Porque la gloria de Dios se fue del tabernáculo. Y entonces, pues ya, pues lo saquearon. Pero hermanos, no está hablando del lugar santísimo como llegando a ese lugar de los judíos literalmente. Cuando dice el lugar santísimo, ¿qué está hablando? De la presencia de Dios mismo. Entonces, por eso dice que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el velo fue rasgado. Su carne fue rasgada y podemos entrar ahora. ¿Sí está conmigo? Ahora, una última cosa. Cuando hablamos de que Cristo es como el velo, tiene que ver con que Él es la única entrada para la presencia de Dios. Si usted recuerda el atrio y el lugar santo y el lugar santísimo, no había manera de entrar al lugar santísimo. Había una sola entrada. ¿Cuál era esa entrada? El velo. No se podía entrar por la derecha, ni por la izquierda, ni por atrás. No había entradas. Era un cubo, una habitación con una sola puerta. Y la puerta era un velo así de grosor. Ese era la puerta. Un acceso. Y el sumo sacerdote entraba una sola vez, dijimos, pero ¿por dónde entraba? No había puerta trasera, no había por abajo, no había por el techo. Por ninguna parte se podía entrar a la presencia de Dios más que por el velo. Hermanos, recuerde que el Señor Jesucristo es el único camino para el cielo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la palabra de Dios en Hechos. Hermanos, no hay ninguna manera de poder ir a la presencia de Dios o al cielo si no es a través de Cristo Jesús. Y quiero que usted entienda eso, porque usted entiende eso, debe de tener un pensamiento exclusivo, un pensamiento discriminador, si usted me permite la expresión. ¿A qué me refiero? A que si usted dice que Cristo es el único camino para el cielo, no puede decir que si usted es sincero y cree en Mahoma o cree en Buda, ya con eso va al cielo. Discúlpeme, pero no. Aunque habrá pastores que no tienen la valentía de decirlo. Si una persona cree en Mahoma y es sincera, no va al cielo porque no es por Mahoma. ¿Está conmigo? Ah, es que la Virgencita, pues serán muy sinceros, serán muy católicos, será muy de la religión que usted guste o prefiera. Pero sin Cristo no hay salvación. Vaya a quien le vaya a poner su veladora. Sin Cristo no hay salvación, punto. ¿Está conmigo? Eso a algunos no les va a gustar. Pero había un solo velo, había una sola entrada y hay un solo camino para ir al cielo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sí está conmigo? Entonces usted debe de tener ese pensamiento claro, porque muchas veces ahí algunos cristianos ya nos empiezan a decir, no, pero ¿qué tal si alguien no escuchó de Cristo? ¿Y qué tal si fue sincero? Y pues... Total, todos los caminos llevan a Dios, ¿no? Todas las religiones llevan a Dios. Se oye tan popular y tan bonito, pero no es cierto.
Imagínense un hombre tratando de rascar el techo para entrar al lugar santo, o tratar de rascar las maderas para entrar por al lado, o rascar el piso para entrar por abajo. No se puede. Un solo camino. Hay un solo camino para la salvación y para la presencia del Señor. Por eso es que usted no necesita una veladora o algún intercesor fuera del Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesús. Cuando algunos de ustedes dicen, no, ore por mí, pastor, porque Dios a usted sí lo escucha y a mí no. No es cierto. Dios le puede escuchar a usted tanto como a mí si es a través de Cristo. ¿Está conmigo? El intercesor no es el pastor Samuel o el hermano. Y no estoy en contra de que oremos los unos por los otros. La Biblia lo enseña. Pero hermanos, no se equivoque. No es que usted no pueda orar. Es que a Dios sí lo escucha a usted, pastor. ¿A usted no? Pues si va a través de Cristo, Dios puede escucharlo. ¿Sí? Hermanos, piensen esto. Cristo es el único acceso para entrar a Dios. Entonces, una persona que no conoce a Cristo como su Salvador, ¿qué necesita? Cristo. A través de Cristo puede tener acceso a Cristo, acceso al cielo, acceso a Dios Padre. Por eso en Hebreos 10, en el versículo 22, como tenemos ese gran sumo sacerdote y Cristo es el velo y ya nos abrió el camino, el versículo 22, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Por qué tenemos certidumbre de que podemos entrar al cielo? ¿Porque usted es sumo sacerdote? ¿O es israelita? ¿O es de la tribu de Leví? No. Nuestra confianza es que Cristo es nuestro acceso. ¿Están conmigo? Pero no solamente para el incrédulo o el que no ha recibido a Cristo. No solamente para él el acceso a Dios es Cristo. También para el creyente. Cuando usted y yo oramos, ¿cómo debemos orar? Hay un detalle muy importante, ¿eh? Cuando usted ora a Dios, necesita orar en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el acceso al Padre. Vaya a Juan, por favor, vaya rápido a Juan 14. Le voy a enseñar 3 versos rapidísimo. Vea lo que dice el versículo 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, fíjese, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo debe de orar usted? En el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Capítulo 16, versículo 23. 16, 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, usted debe de recordar toda la vida que cada vez que usted se pone a buscar a Dios personalmente y busca accesar a Dios, lo tiene que hacer por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesucristo. No es una frasecita de relleno para cerrar. No, es que Dios no tiene necesidad ni tienes derecho a ser escuchado si no fuera en los méritos de Jesucristo, porque Él es el que nos da acceso. Hermano, hay algo que creemos como bautistas, es un distintivo bautista, es el acceso directo a Dios a través de Jesucristo. ¿Se acuerda cómo se hace en algunas iglesias o en algunas religiones? El acceso era a través de un sacerdote. Es más, hasta el sacerdote, hay que confesarse con el sacerdote para que el sacerdote nos perdone. Como si el sacerdote pudiera perdonarnos. Pero hermanos, el acceso es directo a Dios. Usted no necesita venir a mí para venir a Dios. ¿Está conmigo? Usted puede ir directo a Dios a través de Jesucristo. ¿Sí ve la diferencia? Pues como creyentes bautistas creemos en el acceso directo, personal y libre a través de Jesucristo. ¿Sí está conmigo?
Entonces es muy importante eso, hermanos, que usted pueda apreciar el acceso que tiene al Señor. Aprecie el alto costo. Cada vez que piensa en el velo, ese velo grueso, pesado, primoroso, recuerde la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y recuerde el costo altísimo que se tuvo que pagar para que usted y yo tengamos acceso esta noche. Hace ratito que oramos en el nombre de Jesucristo. Y no hubiéramos sido escuchados si no fuera por el Señor Jesucristo. Entonces el velo es un tipo de Cristo. Nos hace recordar en nuestro acceso directo a nuestro Dios. Úselo, recuérdelo. Y cuando usted hable con el Señor, recuerde que no tiene ningún derecho de acercarse al trono de Dios si no fuera por Cristo. ¿Está conmigo? Y eso nos debería de apreciar más a nuestro Salvador. Así que hermano, hermana, tanto el no creyente como el creyente tenemos un mismo acceso a Dios, que es Jesucristo. Entonces, qué precioso es esto, hermanos. Y tal vez es un poquito rebuscado, es un tema un poquito difícil de entender, pero la Biblia sí dice que el velo es su carne, ¿sí o no? Yo no lo inventé, así dice la Biblia. Y Dios nos quería recordar, y lo que el escritor de Hebreos quiere hacerles pensar a los lectores es precisamente que Él nos abrió el camino nuevo a través de su carne, como si fuera el velo, que si se abría, como se rasgó para que entráramos a la presencia de Dios. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, acerquémonos, ore más, hable con Él. Todas sus batallas, hermana, póngalas en sus manos. Todas sus preocupaciones, todas las cosas que no puede cambiar, déjenlas en el trono de Dios. Acerquémonos a través del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque esta breve lección nos hace valorar y entender cómo no tendríamos ningún acceso, Señor. Si ni siquiera tenemos acceso algunos tal vez a tener una casa propia, o no tenemos acceso al IMSS, o no tenemos acceso a algún club, o no tenemos acceso ni siquiera a la oficina del presidente o de la presidente. Pero Señor, sí tenemos acceso al cielo, acceso a la oficina celestial donde está tu trono, Señor. Y no por nuestros méritos, sino por Cristo, por el velo que fue su carne. Gracias por ese acceso personal que tenemos a través de Cristo, Señor. Qué bendición. Y Señor, si alguien no fuere salva o salvo, que esta noche venga a Cristo para que tenga acceso a la vida eterna. Y si algún hermano o hermana necesita valorar y empezar a tener conscientemente ese acceso, empecemos a ser gente de mayor oración, viniendo, acercarnos con la presencia de Cristo. Y así con ojos cerrados, le animo a estar orando un momento. Tal vez no hemos valorado como deberíamos que Cristo nos dio acceso a la presencia de Dios. O tal vez no sabe orar y necesita aprender a orar. A través de Cristo hay que orar. Agradezca porque Cristo es nuestro acceso a Dios. Exaltemos al Señor Jesucristo. Él es nuestra única esperanza para ir al cielo, nuestro acceso para nuestra oración, para que Él nos escuche. Y si hubo algo tal vez que Dios le habló a su corazón,
y está tomando alguna decisión, bueno, ore ahí en su corazón. ¿Quién podría decir, Dios me habló en mi corazón, pastor, y ore por mí? ¿Puedo ver su mano? Dios me habló en mi corazón en algo. Veo su mano, veo su mano. Gracias a Dios hay varias manos. ¿Por qué no ora usted? Ahí personal, ore a Dios. Piense en lo que vimos en esta noche. El velo del tabernáculo como tipo de Cristo. Qué lindo es pensar en el acceso que nos dio el Señor. Qué bendición. Quiero preguntar si todos ustedes están seguros de ir al cielo. Tal vez tú no, tal vez usted no, tiene dudas, no lo sé. Si hay alguien que no está seguro de ir al cielo, yo le invito en esta noche a recibir a Cristo como su Salvador personal. Solo Cristo puede darte la vida eterna y te puede dar la salvación. Recibe a Cristo. Si hay alguien que tiene dudas y que necesita recibir a Cristo, levánteme su mano, quiero orar por usted. ¿Alguien? Yo quiero recibir a Cristo. ¿Alguien? Yo quisiera recibir a Cristo. Ore por mí, pastor. ¿Puede levantar su mano un momentito? Señor, tú nos has dejado tu palabra para tratar de entenderla lo mejor que podemos, para estudiarla lo más profundo que podamos, hasta donde nos llegue nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra mente, Señor. Pero queremos aprender más y valorar cómo tu Hijo fue molido por nuestros pecados para darnos acceso a ti, Señor. ¡Qué privilegio! Aún, Señor, como creyentes, todavía te fallamos y pecamos y nuestros pecados nos avergüenzan. Pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque aunque ese privilegio no lo tuvo nadie en el Antiguo Testamento, hoy todo creyente en Cristo Jesús tenemos acceso al lugar santísimo. Qué tremenda experiencia, qué tremendo privilegio. Pero perdónanos porque a veces no lo valoramos, Señor. Perdónanos por menospreciar o despreciar ese privilegio de acercarnos a ti. Perdónanos, Señor. Queremos darte gloria, queremos ser mejores cristianos. Y bendice las decisiones tomadas. Oramos en Cristo Jesús. Amén.